Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema el sintagma verbal. Pero ¿a qué llamamos sintagma? El sintagma, recordemos un poco, es un grupo de palabras que están relacionados entre sí y giran en torno a un núcleo. Por eso hay distintos tipos de sintagma: el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial, el sintagma preposicional. El día de hoy estudiaremos el sintagma verbal. Teniendo ese concepto en mente, ¿qué puede ser, no? ¿Qué es el sintagma verbal? El sintagma verbal será un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. Ojo que el sintagma puede estar conformado por un grupo de palabras o solo por el mismo núcleo, al igual que el sintagma nominal. Así que veamos. El sintagma verbal es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo y que se refiere de algún modo al sintagma nominal, esté explícito o implícito. Ejemplo: canta todos los días. Canta todos los días es un grupo de palabras cuyo núcleo es canta. En este caso es un verbo, así que canta es el núcleo del sintagma verbal. Otro dato extra: el sintagma verbal siempre va a cumplir la función de predicado en las oraciones simples. Ojo, siempre cumplirá la función del predicado, porque resulta que el predicado también es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo, o coincidencia, el sintagma verbal es casi lo mismo que decir predicado. Bien, veamos qué ocurre con el sintagma verbal en las oraciones simples. En las oraciones simples, el sintagma verbal siempre va a cumplir la función de predicado, siempre. Ejemplo: el policía dirige el tránsito. ¿Qué se dice de el policía? Dirige el tránsito, es el predicado. Por lo tanto, es el sintagma verbal cuyo núcleo es dirige. Ojo, en las oraciones simples, el sintagma verbal siempre va a cumplir la función de predicado. ¿Y qué es una oración simple? Es una oración con un solo verbo conjugado. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurre en las oraciones compuestas? ¿Qué son las oraciones compuestas? Son aquellas oraciones que poseen más de un verbo conjugado. Pueden tener dos verbos, 3, 4, 5. En las oraciones compuestas no solo van a cumplir la función de predicado, sino que el sintagma verbal lo podemos encontrar en el sujeto. Ejemplo: el estudiante que es responsable cumple con sus tareas. A ver, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién se habla? Se habla del estudiante que es responsable. ¿Qué se dice de él? Cumple con sus tareas. Ese es el predicado. Cumple con sus tareas, mientras que el sujeto es el estudiante que es responsable. Ese es el sujeto. ¿Qué es lo que se dice de él? Cumple con sus tareas. Predicado. Este predicado es un sintagma verbal cuyo núcleo es cumple, un verbo. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero resulta que el sujeto también tiene un verbo y el verbo es. A ver, entonces en ese sector también puedo encontrar un sintagma verbal, o sea, un grupo de palabras que gira en torno a ese verbo. ¿Y cuál sería el sintagma verbal que está en el sujeto? Que es responsable. Que es responsable es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. En este caso, es. Es como se habrán dado cuenta. En la oración simple solo se encuentra el sintagma verbal que cumple la función de predicado. Pero en la oración compuesta no solo lo voy a encontrar en el predicado, sino también lo puedo encontrar en el sujeto. Siguiente ejemplo: el automóvil averiado fue llevado al taller. ¿Qué se dice sobre el automóvil averiado? Predicado, fue llevado al taller. Por lo tanto, este predicado, al ser un grupo de palabras que tiene un núcleo, el cual es un verbo, es un sintagma verbal. ¿Cuál es su verbo? Fue llevado. ¿Cómo está conformado el sintagma verbal? El sintagma verbal tiene un núcleo que se puede expresar de dos formas. El núcleo simple,
El pajarito se lastimó la patita. A ver, el sintagma verbal es se lastimó la patita, cuyo núcleo es lastimó. Aquí hay un núcleo simple, o sea, hay un único verbo. El verbo, la acción está formada por una palabra. Simple. También puede estar formado por un núcleo compuesto. ¿Cuándo se produce un núcleo compuesto? Cuando esta acción, cuando este verbo está formado por dos o más palabras. Ejemplo, el pajarito se había lastimado la patita. Sintagma verbal, se había lastimado la patita, cuyo núcleo es la acción, había lastimado. Había lastimado es un núcleo compuesto, es un verbo compuesto. O sea que el núcleo puede estar formado por una sola palabra o por dos. En este caso se le conoce como núcleo simple cuando es una palabra y núcleo compuesto cuando es más de una palabra. Elementos que acompañan al núcleo. Así como el predicado, hay complementos que suelen acompañar al verbo y ahí se encuentran el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, el complemento agente y el atributo. Veamos. Acompañado por objeto directo, que es lo que se suele encontrar en el predicado. Ellos compraron un televisor nuevo. Sintagma verbal, compraron un televisor nuevo. ¿Cuál es el OD? ¿Qué compraron? Un televisor nuevo. Ese es el OD. Núcleo más objeto directo. 2. Acompañado de objeto indirecto. Ejemplo, ellos compraron un televisor nuevo para su madre. A ver, ¿cuál será el sintagma verbal? Compraron un televisor nuevo para su madre. Recordemos que el sintagma verbal cumple la función del predicado, así que estoy subrayando también el predicado. ¿Para quién compraron un televisor? ¿Quién es el ser que se beneficia con esta compra? Para su madre. Para su madre es el objeto indirecto. Esto significa que el núcleo puede estar acompañado por el objeto directo y por el objeto indirecto. 4. Puede estar acompañado de un complemento circunstancial. Veamos. Ellos compraron un televisor nuevo ayer. Sintagma verbal, compraron un televisor nuevo ayer. Bien. ¿Cuándo compraron ese televisor nuevo? Ayer. Complemento circunstancial de tiempo. O sea que el núcleo puede estar acompañado de un OD más un complemento circunstancial de tiempo. Ellos compraron sin consultar. Otro ejemplo, predicado o sintagma verbal, compraron sin consultar. Bien, ¿cómo compraron? ¿Cómo compraron sin consultar? Sin consultar es complemento circunstancial de modo. En este caso hay un núcleo y un complemento circunstancial de modo. Y 5, acompañado por un agente. El televisor nuevo fue comprado por ellos. Sintagma verbal, fue comprado por ellos. ¿Quiénes hicieron esa compra? Por ellos. Por ellos hicieron esa compra. Así que por ellos es complemento agente. Cuando yo sé que es un complemento agente, cuando el ser que hace la acción se encuentra en el sintagma verbal, o sea, se encuentra en el predicado. Así que el núcleo puede estar acompañado también por un complemento agente y por otros complementos más. Todos estos complementos son aquellos que pueden acompañar al núcleo verbal, al igual que los complementos que tiene el predicado. Actividades. Reconoce los sintagmas verbales y sus núcleos respectivos. A ver, la novia recibió rosas rojas. Recordemos que el sintagma verbal es igual a predicado. ¿Qué se dice sobre la novia? Recibió rosas rojas. Núcleo, recibió. Sintagma verbal con su respectivo núcleo, que es un verbo. 2. Él cantó para su madre. ¿Qué se dice de él? Cantó para su madre. Sintagma verbal, grupo de palabras cuyo núcleo es cantó. Número 3. Esa película ganó el Oscar. ¿Qué se dice de esa película? Ganó el Oscar. Un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo. Número 4. El sacerdote habló quedamente. ¿Qué se dice sobre el sacerdote? Habló quedamente. Un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo. Número 5. Invirtió mucho. ¿Quién invirtió mucho? Yo. ¿Qué se dice sobre mí? Invertí mucho. Un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo.
6. El gran perro blanco corre por el campo. ¿Qué se dice sobre el gran perro blanco? Corre por el campo, un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo. Bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy. A continuación en la plataforma estaremos desarrollando unas cuantas actividades. Espero lo hayan comprendido. Cuídense mucho. Hasta luego.